¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que os encontréis todos muy bien. Bienvenidos un día más a Promática by Profe For, vuestro canal para aprender y aprobar matemáticas, que las dos cosas son siempre muy importantes. Recordad, podéis darle al botoncito que tenéis aquí abajo para suscribiros al canal y estar permanentemente al día de cualquier novedad que incorporemos al canal. También podéis darle a me gusta, podéis compartir con vuestros compañeros y compañeras de clase. Por último, recordad también que podéis dirigiros a nosotros a través del canal o la dirección de correo electrónico haciéndonos cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de petición referente a cualquier temática relacionada con las matemáticas. Sin más, comenzamos. Comenzamos. En este vídeo vamos a introducirnos en el estudio de la monotonía y de los extremos relativos de funciones. Lo vamos a realizar desde una forma analítica. En los primeros cursos de la educación secundaria, el estudio de la monotonía y de los extremos relativos se realiza desde un punto de vista gráfico, visual, mientras que ya en cursos más superiores, en bachillerato, se realiza desde un punto de vista analítico. Como siempre, vamos a recordar las ideas previas que son importantes tener muy claras y dominadas para poder afrontar con éxito este tipo de ejercicios. Primero, lo que es el concepto de función, los tipos de funciones más usuales que existen, las funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, cómo se comportan ese tipo de funciones en cuanto a aspectos como su continuidad y derivabilidad, aspectos que también debemos de tener muy claros, y cuál es el dominio de ese tipo de funciones. Y por último, tener claro lo que es el concepto de monotonía, cuando una función es estrictamente creciente, qué es que sea estrictamente decreciente, qué es ser constante y qué son los extremos relativos y absolutos. Estos conceptos de monotonía, extremo absoluto, extremo relativo se estudian lo que significan esos conceptos en la educación secundaria, y ya en bachillerato se va a estudiar desde el punto de vista analítico. Así que si alguno de estos conceptos no lo manejáis con soltura, os recomiendo que veáis los vídeos que tenemos en el canal para adquirir la soltura necesaria, ¿vale? Bueno, pues visto en principio las ideas previas, pues vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar para estudiar la monotonía y los extremos relativos de mi función. Primero, tengo que tener claro lo siguiente, que si mi función es derivable, y lo subrayo, la función es derivable, y la derivada de esa función es mayor que 0 en un intervalo, por ejemplo, del intervalo 8 al 9 o del 3 al 5, ¿vale? Repito, si la derivada primera es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Por otra parte, si la derivada primera es negativa en un intervalo, por ejemplo, del 0 al 3 es negativa, pues entonces la función es decreciente en ese intervalo. También, continuamos, si la función es derivable y en un determinado punto, en el x0, es decir, en el x sub 0 igual a 3, ¿vale?, tiene un extremo relativo, un máximo, un mínimo, entonces la derivada primera será 0, ¿vale? La derivada primera será 0. Y con la derivada segunda podré ver si es un mínimo relativo o un máximo relativo. Si la derivada segunda es mayor que 0 será mínimo, y si la derivada segunda es menor que 0 será máximo relativo. ¿Vale? Esto es siempre y cuando la función sea derivable. ¿Qué ocurre si la función no es derivable en un determinado punto la derivada es 0? ¿Vale? En un determinado punto la derivada es 0 o no es derivable. Pues entonces ese punto se dirá que es un punto crítico. ¿Vale? Pues vamos a utilizar esto para estudiar la monotonía y los extremos relativos de mi función. Recordad que cuando decimos monotonía nos referimos a ver si es creciente, decreciente o constante. Y cuando decimos extremos relativos, a ver si tenemos un máximo relativo o un mínimo relativo, ¿vale? Bueno, pues en este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer siempre, lo primero es buscar sus puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Los puntos donde la derivada es 0 o donde la función no es derivable, ¿vale? Primero vamos a buscar los puntos críticos, donde la derivada primera se anula o donde la función no es derivable, ¿vale? Primero, vamos a ver donde la función no es derivable. Esto es una función polinómica, por eso es muy importante conocer los tipos de funciones que hay. Y debemos de saber que las funciones polinómicas, eso es un conocimiento teórico que debemos de tener, son siempre continuas y derivables. Con lo cual, en este caso, punto crítico, por el hecho de que no sean derivables, no va a haber, porque esta es derivable en todo R, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver si hay puntos críticos porque la derivada se anule, ¿vale? Pues vamos a derivar. Derivamos y nos queda 6x cuadrado menos 6x menos 12, y la vamos a igualar a 0 porque lo que estoy buscando son puntos críticos, puntos donde la derivada se anula, puntos que a lo mejor, ya veremos, pueden ser máximos o pueden ser mínimos, pero son candidatos, son posibles candidatos, ¿vale? Muy bien, pues la he igualado a 0 y vamos a resolver. Esto es una ecuación de segundo grado,
¿vale? Esta es una ecuación de segundo grado que la puedo simplificar un poco más dividiendo tanto a la izquierda como a la derecha entre 6. Si divido entre 6 me queda x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Vamos a resolverla. X igual a 1 más menos raíz cuadrada de la b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a y por c, menos 4 por 1 y por menos 2 son más 8, partido de 2. Queda 1 más menos 3 partido de 2. 1 más 3 son 4 entre 2, 2. Y 1 menos 3 son menos 2 entre 1. Vale. Pues entonces esos son mis puntos críticos. Esos son mis posibles candidatos para máximos o mínimos. Posibles, vuelvo a subrayar, posibles. Puntos críticos donde la derivada primera se anule o donde la función no sea derivable. En mi caso, como la función es derivable, los únicos puntos críticos son el 2 y el menos 1. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces voy a construir mi tabla en la que voy a incluir todo mi dominio. ¿Dónde empieza mi dominio? El menos infinito. Después voy a incluir el menos 1, el 2 y el más infinito. Voy a incluir los puntos críticos. Voy a incluir todo mi dominio, en este caso que esta función, su dominio es todo R, y voy a incluir los puntos críticos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que voy a ver qué signo tiene la derivada primera en cada uno de esos intervalos, ¿vale? En cada uno de estos intervalos la derivada primera será de un solo signo, es decir, desde menos infinito a menos 1 la derivada primera será o todo positivo o todo negativo, ¿vale? Porque el menos 1 y el 2 son los puntos donde la derivada primera se anula y por tanto es los puntos donde la derivada primera cambia de signo. Por tanto, en el menos 1 será 0 y en el 2 será 0, pero antes del menos 1 tendrá un signo y después del menos 1 tendrá otro signo, o a lo mejor el mismo, ¿no? Pero me refiero, desde menos infinito a menos 1 solo tendrá un signo. ¿Qué hago para ver qué signo va a tener aquí? Pues cojo la derivada primera y le doy un valor, ¿vale? Por ejemplo, le voy a dar el valor menos 2. Cojo la derivada primera y le doy el valor menos 2. Me queda 6 por menos 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, menos 12. Menos 2 al cuadrado son 4, por 6 son 24, menos 6 y por menos 2 son más 12, y menos 12, esto da 24 más 12 y menos 12 da 24, que es positivo, ¿verdad? Pues entonces, en este intervalo la derivada primera es positiva, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora en el intervalo entre menos 1 y 2? Pues entre el intervalo menos 1 y 2, mi función f', la derivada, tendrá un solo signo, lo que no sé si positivo o negativo. ¿Qué hago para saber si es positivo o negativo? Cojo un valor que tenga en medio. Por ejemplo, voy a coger entre menos 1 y 2, lo más sencillo es coger el 0. Pues cojo el f' y sustituyo el 0. 6 por 0, 0, menos 6 por 0, 0, menos 12, me da menos 12. Por lo tanto, la derivada primera aquí es negativa, ¿vale? Muy bien. Y por último me queda el intervalo de 2 a más infinito. Igual, ahí la derivada primera va a tener un solo signo. No sé si positivo o negativo. Voy a verlo. Cojo la derivada primera y sustituyo un valor entre 2 e infinito, por ejemplo el 3. Pongo 6 por 3 al cuadrado, menos 6 por 3, menos 12. 3 al cuadrado son 9, por 6 son 54, menos 6 por 3 son 18, menos 12, esto da 24, que es positivo. Positivo. ¿Vale? Muy bien, pues yo ya he visto el signo que tiene la derivada primera. Y ahora fijaros, ¿mi función es derivable? Sí. ¿La derivada primera es mayor que 0? Aquí es positivo. Sí, pues entonces la función es creciente. Es decir, pongo una nueva fila donde lo que yo voy a poner ahora es la función f, y como la derivada primera es positiva, mi función está creciendo. Y aquí también está creciendo, porque la derivada primera es positiva. Y en este intervalo la derivada primera es negativa, y como la función es derivable y en ese intervalo, y la derivada primera es negativa en ese intervalo, mi función es decreciente. ¿Vale? Pues ya puedo escribir sin ningún temor a dudas que mi función es creciente. ¿Dónde es creciente? Desde menos infinito hasta menos 1.
y lo pongo todo intervalos abiertos, ¿vale? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento son siempre abiertos. ¿Dónde más es creciente? Desde el 2 hasta el más infinito. Unión desde el 2 al más infinito. ¿Dónde la función es decreciente? Decreciente. ¿Dónde la función es decreciente? Desde el -1 hasta el 2. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vuelvo a recordar que hay que ponerlos intervalos abiertos. Son intervalos, ¿vale? Abiertos. Muy bien. Ya he estudiado la monotonía, dónde es creciente y dónde es decreciente. Me queda por ver los extremos relativos. Fijaros, si aquí la función crece hasta el -1 y aquí empieza a decrecer, significa que en el -1 voy a tener un máximo. Y en el 2 la función baja y a partir del 2 vuelve a subir. Entonces en el 2 voy a tener un mínimo, ¿vale? Entonces eso lo pondré como f tiene mínimo, perdón, vamos a empezar por el máximo, tiene máximo relativo, donde en el x igual a -1. Si quiero ver cuál es el valor de ese máximo relativo, si quiero ver hasta qué altura ha llegado la función, pues tendré x igual a -1, perdón, -1. Tendré que ver cuánto vale la función en -1. Sustituyo en mi función el valor -1. Y si sustituyo el -1, nos va a quedar, ¿vale? Lo voy a hacer, voy a borrar esto de aquí. Si queremos saber cuánto vale la función en -1, es 2 por -1 al cubo, menos 3 por -1 al cuadrado, menos 12 por -1, más 6. -1 al cubo son -1 por 2, menos 2. -1 al cuadrado es 1, por -3, menos 3. Menos 12 por -1, más 12 y más 6. 12 y 6 son 18 y menos 5, 13. Es decir, la función tiene un máximo relativo en el punto x igual a -1 y ese máximo vale 13. ¿Dónde tenemos el mínimo? En 2. F tiene mínimo relativo en x igual a 2. ¿Y cuánto vale ese mínimo? Es decir, ¿cuánto es lo más bajo que hemos llegado en ese entorno? Pues f de 2 significará 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 6. 2 al cubo son 8, por 2, 16. 2 al cuadrado son 4 por 3, menos 12. Menos 12 por 2, menos 24, más 6. Esto nos queda, menos 12 y menos 24 son menos 36, menos 36 más 6 son menos 30, más 16 menos 14. Es decir, el mínimo ese que hemos alcanzado en f igual a 2 es menos 14. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos visto dónde tenemos el máximo y dónde tenemos el mínimo relativo. Y lo hemos visto con nuestra tablita. Si en vez de querer hacer donde teníamos el máximo y el mínimo relativo, lo queríamos ver con la derivada segunda, vamos a hacerlo, vamos a comprobarlo, que podríamos haber comprobado que el -1 y el -2 son mínimo y máximo relativo con la derivada segunda. La derivada primera dijimos que era 6x cuadrado menos 6x menos 12. La derivada segunda, 12x menos 6. ¿Vale? Hemos dicho que el -1 tiene un máximo relativo. Vamos a ver qué ocurre. La derivada segunda es -1. Me queda 12 por -1, menos 6, me queda menos 18. La derivada segunda es menor que 0, entonces máximo relativo. Correcto. Lo habíamos puesto. ¿Vale? La derivada segunda es -1. Es menor que 0, máximo relativo. Correcto. Lo que hemos puesto. Vamos a ver qué habría ocurrido con el 2. Con el 2. Pues tengo la derivada segunda, la evalúo en 2. 12 por 2 menos 6, 12 por 2 son 24, menos 6 son 18. La derivada segunda mayor que 0. Por lo tanto, mínimo, correcto. Hemos dicho que teníamos un mínimo, ¿vale? Yo había visto que en -1 y en 2 la derivada primera era 0. Hemos hecho la derivada segunda y hemos comprobado que son máximo y mínimo. También lo había visto con mi tabla. Lo podemos hacer de las dos maneras, ¿vale?
Bueno, pues nada, os recomiendo que intentéis de nuevo el ejercicio tranquilamente, que toméis vuestras notas, vuestros apuntes. Y nada, si el vídeo os ha servido de ayuda, por favor, le podéis dar al botón de suscripción, le dais a me gusta, compartir con compañeros, compañeras de clase. Y si tenéis cualquier tipo de petición o sugerencia, algún ejercicio que queréis que haga en concreto, me lo hacéis llegar directamente a través del correo electrónico del canal y a la mayor brevedad posible os intento dar respuesta. Como digo siempre, cuidaros mucho.